Buenos días. Empezamos esta mañana como hemos empezado diferentes mañanas porque España, Cataluña, Barcelona, todo el país, que aquel decida dónde quiera vivir con total libertad, despierta con el corazón en un tramo de una vía en Ademuz, en Córdoba, y 42 familias han recibido una trágica noticia. En el tramo de vía 23117, estas 42 personas, por el destino 30 centímetros de metal se partieron y en 20 segundos, apenas un suspiro, fue suficiente para que un Irio y un Albia colisionaran en la mayor tragedia ferroviaria de nuestra década. Realmente podemos analizar muchas cosas, pero ellos se han ido, nosotros nos hemos quedado y nos queda una reflexión, que la vida son 2 días y nos las pasamos discutiendo y hablando de cosas que no nos interesan muchas veces. Podemos criticar muchas cosas, una crítica amarga, obsesionados por la velocidad y la inauguración de tramos, pero a veces olvidamos que la seguridad es una cadena donde cada eslabón cada vez es más débil y donde las soldaduras son muy importantes. Y en un rincón de Córdoba ha quedado demostrado. En fin, les dejamos a cada uno con su pensamiento y, si hay responsables, exigimos que el Estado nos asegure que cuando viajamos en tren no se olvide de nosotros y que es una gran responsabilidad. Y como cada mañana, cuando empiezan los vikingos con energía, vamos a presentar a nuestros vikingos y vikingas con ánimos de solucionar cosas y como profesionales vamos a empezar la mañana haciendo lo que nos toca. Buenos días, señor Daniel Boseler. Isidro, muy buenos días. Y como no puede ser de otra manera, lanzar un mensaje de solidaridad a las familias y a los amigos de todas estas víctimas, a quienes se les ha girado por completo la vida. Yo este tipo de acontecimientos trágicos, estas desgracias que generan cadenas perpetuas de dolor, que son completamente gratuitas, porque son gratuitas, que te destrozan la vida, te la segan. Más allá de buscar las responsabilidades, que todo eso se verá, lo que tenemos que ser muy conscientes es de nuestra fragilidad, de nuestra vulnerabilidad. Y como las cosas, yo eso le llamo el segundo fatídico. Llevo 30 años asistiendo a este tipo de acontecimientos, lo veo prácticamente a la semana como familias sufren circunstancias absolutamente, yo te diría, trágicas, y es muy difícil porque nadie está preparado para un impacto en nuestra psicología. Es muy complicado el dolor que se arrastra en este tipo de, y los duelos en este tipo de situaciones es absolutamente terrible. Y desde aquí pues enviar un mensaje de fuerza, de solidaridad, de ayuda y sobre todo que esto no vuelva a pasar. Que evidentemente esto es como las relaciones, que hay que cuidarlas, o sea, no tan solo tenerlas, ¿de acuerdo?, sino que también es una cosa que se llama el mantenimiento, la constancia, de acuerdo, de nuestras infraestructuras, que como se ha podido ver de manera evidente, pues han fallado. Y por lo tanto tendremos que aprender una gran lección a costa, obviamente, de un acontecimiento, de una tragedia de esta naturaleza. Gracias, Daniel, por esta reflexión y por estar aquí esta mañana. Mañana que a lo mejor no nos apetecería estar aquí, pero tenemos que seguir adelante. Buenos días, señor Ramón Solé Padró. ¿Cómo está usted? Buenos días. Estamos jodidos, Tenía que pasar lo que tenía que pasar después de tantos accidentes en Rodalías. Los que llevamos muchos años viajando en Rodalías siempre decimos: oh, suerte que esto no ha pasado en AVE, suerte que esto no ha pasado en la larga distancia, en un Albia, suerte que no ha pasado en un AVE, suerte que no ha pasado en un Irio, suerte que ya ha pasado. Quiero recordar a la gente que en Japón llevan 60 años con alta velocidad y nunca ha pasado esto. La degradación de las instituciones en nuestro país es muy grave. Y ahora estamos constatando un tema que afecta a los materiales, la degradación de los materiales. Ha llegado hasta este punto. Y cuando se degradan hasta los materiales de un país, las vidas empiezan a correr. Pues sí, no solamente los materiales, sino la convivencia. Pati Rodríguez, buenos días, ¿cómo estás? Por decir algo, ¿no? Por Buenos decir días. algo, sí. Sí, sí. Este año empezamos con la Dana, cuando empezamos el programa, en el 2024.
¿os acordáis? Sí. Y cuántas cosas estamos viviendo que no nos gustaría vivir. Sí, sí. Y nosotros porque estamos de espectadores, evidentemente solidarizándonos, ¿no? Pero esta gente que está buscando a sus familiares, esta niña, esta chiquilla de 6 años que volviendo de uno de los fines de semana más bonitos de su vida se ha quedado de golpe sin sus padres, sin su hermano, sin su primo. Terrible. No hay palabras. Yo he escrito una dedicatoria, justamente en estos casos y en otros más leves, siempre digo que no hay palabras. A veces el silencio expresa más que tantas palabras, porque por mucho que digamos, no hay palabras. Paco Sierra, buenos días. Buenos días, Isidro, buenos días a todos. Sí, una consternación absoluta y del país que estamos viviendo. Pero lo dice Daniel muchas veces, la vida es maravillosa, ¿no? Y esto, muchas cosas que dicen en común las víctimas que han sobrevivido al accidente, dicen, hay que darse cuenta de que en un segundo estás y en un segundo no estás. Y como dice Daniel, la vida es maravillosa. Hay que, desgraciadamente, con esta circunstancia tan bestial, mucha gente se da cuenta de que al final hay que aprovechar y vivir los momentos como si fuera el último, precisamente por eso, porque en un segundo se te van. Desde aquí todo nuestro cariño, nuestro amor y nuestra condolencia a todas las familias y a toda España, porque lo estamos sufriendo toda España. Bueno, ya lo decimos, en un segundo se nos va, lo sabemos, pero no cambiamos nuestra manera de vivir. Y la verdad, no tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de vivir y de valorar las cosas, porque está visto que sí. Y hoy empieza una vikinga que se estrena con nosotros. No es el día más alegre para estrenarse. Sandra Gali, que además al final de la primera parte nos hablará a qué se dedica, y luego la presentaremos como se merece. Y nos acompañará hoy y otros días. Y pues nada, bienvenida, Sandra. Gracias, Isidro. También quería decir que esto que has dicho, que a veces no hay palabras y el silencio es el mejor acompañante. Yo como coach y terapeuta acompañante, y además soy especialista en duelo, ya que los responsables de la prevención no han estado donde tenían que estar, las personas podemos estar en lo único que podemos hacer ahora, que es el acompañamiento silencioso. Y estos pequeños homenajes en radio, en medios, nuestros pequeños altavoces en nuestras redes, también ayudan, aunque no lo parezca, ayudan a destilar lo que ha pasado, que ya no lo podemos cambiar. Exactamente. Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar nuestra dinámica habitual, hablar de las cosas del día a día, las cosas que nos preocupan, evidentemente. También hablaremos de este accidente que pone en tela de juicio muchísimas cosas y, por lo tanto, creo que es la noticia, la parte internacional la dejaremos para la segunda parte, porque ahora vamos a hablar de aquí. Nascu, buenos días, nuestro compañero en la cabina. Gracias por estar siempre atento y vámonos con los vikingos. Bueno, pues sí, se declara un luto oficial por estas 42 víctimas hasta el momento. Esperemos que no crezca más y que aún pueda suceder que los que están graves pues mejoren y no aumente esta cantidad. Como decíamos, el rail 23117 es el centro de la investigación y la identificación de los fallecidos está siendo lenta y bastante agónica. Podemos analizar y sintetizar en muchas cosas, pero este es el hecho. Óscar Puente nos quiere referir a un factor suerte o una concatenación de circunstancias, pero bueno, todos sabemos que hay mucho más que eso. También vamos a estrenar Fitur, y la verdad que en un momento donde hablamos de viajes y de turismo, con lo que ha pasado, pues la verdad hay que ser fuertes y empezará una feria sin ningún tipo de celebración por el luto nacional, evidentemente. Bueno, señores, bienvenidos. Esta mañana recuperamos a nuestro gran amigo que ha estado 2 semanas
pues esos lares en los mares del norte, navegando a favor del viento de Odín y experimentando muchos pensamientos y haciendo un trabajo para cambiar las cosas. Bueno, sí, claro, Isidro. Es que llega un momento que delante del abanico de, yo te diría, de 30 años acumulados de trabajo ininterrumpido, llega un momento, ¿sabes aquello de qué significa parar máquinas? Cosa que no había hecho en toda mi vida. Estar una semana, 10 días en stop y replanteármelo todo. De hecho, esta misma tarde anunciaré ciertas cosas que tienen mucho que ver con lo del accidente y cómo voy a plantear mi vida de aquí en adelante. Y con un cambio y un giro que sobre todo me haga presente. Me haga estar presente en todas las conversaciones, que puedes estar conmigo, que siempre me decías, Isidro, jolín, Daniel, qué difícil es comer contigo, el móvil te pega fuego, no sé qué, que estabas completamente desdoblado y así no se puede vivir. Y creo que ha llegado el momento, pues ya a mis 53 años, de hacer un replanteamiento, yo te diría, absoluto, y centrarme y sobre todo poner energía en lo que son las cosas importantes. Y cómo no, un espacio dedicado a la solidaridad, a la ayuda, porque no puede ser de otra manera, lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Si no has venido aquí a ayudar, realmente aquí has venido. Pero cuando ves tanta incompetencia, y perdona que utilice esta palabra, tanta incompetencia colocada en lugares de responsabilidad, pues al final lo que ocurre pues son consecuencias de esta naturaleza. Cuando yo hablo de un cambio de modelo, de un cambio de sistema, no estoy hablando de cambiar una persona, cambiar otra y cambiar los colorines. Yo creo que el sistema nuestro ha colapsado. Ha colapsado en su totalidad. Y que nuestra estructura, los pilares en los que nosotros hemos hilvanado nuestras administraciones, de cómo pues administramos nuestras ciudades, cómo administramos nuestro país, todo eso ha colapsado y necesitamos reformularnos. Y no pasa nada. No pasa nada por un recomenzar y hacer las cosas, sobre todo, en favor de la gente. Que respetemos lo que se llama el interés general. Pero si nos damos cuenta y hacemos un análisis profundo de la realidad, hoy, en política, lo primero son los cargos propios, luego los cargos de los amigos, luego vienen los partidos. Y al final, viene una cosa que se llama el interés general. Y lo ves continuamente, ¿no? Es decir, que normas jurídicas no se aprueban simplemente porque no puedes recibir el apoyo de alguien que es un opositor a ti, es decir, la ideología por delante de la gente. Esto llevado al último extremo, que es lo que nos ha ocurrido, lo que nos ocurre diariamente, y lo vemos en todos los parlamentos, ¿no? Que un partido de izquierdas no puede pactar con una derecha por el qué dirán, con independencia de que el proyecto que se tenga que desarrollar responda solo a cuestiones del interés general. Esto nos ha conducido a un desastre y a una paralización completa de nuestras instituciones. Y esto hay que decirlo con meridiana claridad. Por tanto, la gente que ya está cansada, que está harta de ver estos espectáculos en que se le den soluciones y que lo único que se ve son políticos echándose culpas y echándose mierdas los unos a los otros, creo que ha llegado el momento de hacer un replanteamiento de verdad. Llega un momento que la sociedad tendrá que parar máquinas y decir que este sistema, el que hemos conocido, el que hemos llegado hasta aquí, que ha estado muy bien, hay cosas que se han hecho muy bien, pero que ya no nos funciona. Este sistema, este modelo, no nos funciona. Y por lo tanto hay que cambiarlo. Y no pasa nada. Yo soy muy consciente que los cambios, cuando son muy profundos, dan mucho miedo. Que no es fácil. Y además la teoría del lobo, ¿no? Mira que viene el lobo, no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando no hay más remedio, es decir, cuando tú ya tienes y te ves abocado a que tienes una enfermedad y una enfermedad muy grave, se tienen que tomar medidas drásticas, medidas duras, medidas de cambio para seguir adelante. Porque si no, al final, la enfermedad se te come. Y todos sabemos el final que tiene una enfermedad que se te come. Entonces, es importante, y creo que la sociedad de esto ya se ha dado cuenta, que tenemos que ir a un nuevo despertar. Que tenemos que cambiar un sistema en toda su estructura, empezando por un planteamiento, yo te diría, constitucional. Se ha dicho en muchas ocasiones con Ramón, las bases constituyentes. Yo creo que no basta simplemente con cambiar las caras de los políticos que vengan anunciando lo de siempre, ¿no? Que siempre van hablando incondicional, ¿no? Que vamos a impulsar, que si estamos trabajando todo en gerundio, y unos peliculones que la gente, de verdad, que la gente ya no se los cree. Y por lo tanto,
viendo espectáculos como el de él, como ayer el accidente también que hubo en Rodalías. Fijaos cómo están nuestras infraestructuras, ¿de acuerdo? Oye, llegados hasta aquí, se ha pasado este accidente. Yo creo que la gente ya ha acabado de darse cuenta de algo que ya se sabía, y es que estamos haciendo aguas por todas partes. Y ahí el movimiento vikingo, Isidro. De ahí que tengamos una plataforma de reivindicación social, política y económica. Porque esto así no puede continuar. Esto no es que yo quiera tener razón. Es que es completamente absurdo. El hombre que tiene 55 años y no tiene trabajo, no quiere que tú le expliques un cuento, no quiere que tú le expliques un relato, lo que quiere es trabajar. Y si para trabajar necesita hacer una máxima flexibilidad y bajarse las cotizas, pues que se haga. Pero ¿qué pasa? Que se te comen las cuestiones ideológicas. Porque claro, ¿qué va a explicar un partido de izquierdas cuando se hable de máxima flexibilidad? ¿Cómo lo explica a su electorado? Porque está la ideología por encima del interés general, por encima de la gente, por encima de las personas. Y eso nos ha conducido a un desastre colectivo de una magnitud que es inimaginable. Y que nadie me venga a mí con el relato de que la gente ata a los perros con longanizas. Todo el mundo sabe cómo están las cosas, todo el mundo sabe cómo está el precio de la compra, todo el mundo sabe cómo está el precio del transporte. Por tanto, necesitamos ya con urgencia ser conscientes del cambio de modelo. Avanzar hacia otro sistema, hacia otro modelo de gestión social de los recursos económicos y privados en este país, Isidro. Pues sí, la verdad es que yo lo que noto es una cierta dejadez y lo único que les preocupa es seguir en el cargo a costa de cualquier cosa. Y en este caso ha sido a costa de vidas, a costa de economía, a costa de la transformación de las personas. Y cuando oigo estos días que se están planteando que la gente que vive en casa de familiares, en este caso de padres, eso sea considerado una donación, me parece que cuando el electorado progresista, el electorado de izquierdas que mantiene esto, no se da cuenta que tenemos precisamente un gobierno progresista que no defiende el progreso y no defiende precisamente a los trabajadores. Porque si la gente vive en casa de sus padres será porque no tiene modus vivendi, o no tiene trabajo, o no puede mantener la vivienda. Entonces lo que le podemos pedir a ese Estado protector, si tenemos que vivir con un Estado que lo regula todo, es lo mínimo que le podemos pedir, es que genere trabajo, y que genere toda la dinámica para que haya vivienda. Si hay trabajo, el trabajador puede adquirir una vivienda en alquiler o en compra. Si no hay trabajo, te quedas donde te quedas. Y si te quedas ahí, ahora tenemos que tributar donaciones. Ustedes que son abogados, la mayoría de esta mesa, pues la verdad es bastante triste que cuando, no sé, le das una ayuda a tu hijo o tus padres te ayudan a ti, tengamos que tributar. O sea, es absolutamente una vergüenza. Ya no saben de dónde sacar, como decía nuestra ministra. Lo importante es no recaudar más, sino no recaudar menos. Pero... Y si déjame simplemente hacer un Por apunte, favor. porque viene la derivada después. Es decir, ahora todos estos familiares de las víctimas, o incluso las víctimas que han resultado lesionadas, van a tener que pasar por lo que se llama un periplo judicial, el periplo de la reclamación. Aquí la mayoría de esta mesa somos abogados, sabemos perfectamente el colapso de la justicia, la lentitud de la misma. Las asociaciones de víctimas del terrorismo no han hecho más que alertar en los últimos años lo mal que se han hecho las cosas a la hora de percibir algo tan importante como son las indemnizaciones de reparación del daño y lo necesarias que son. Pero claro, es que también tenemos un sistema judicial que está completamente colapsado, ¿de acuerdo? Que la justicia da para lo que da, que no ha interesado tener una justicia con celeridad porque no ha interesado, y a partir de ahí ahora también empezará un nuevo periplo para todas estas víctimas. Y aquí sí que yo les sugiero que sean lo más contundentes posibles a la hora de hacer las reclamaciones. Ya hablaremos de eso. Ahora hablaremos porque el tiempo pasa y hoy queríamos hacer una gran reflexión de inicio. Y nos acaba de llegar un nuevo contertulio. Què tal? Tenemos al senyor Daniel Bagueria. Com estàs? Bon dia. Bon dia, molt bé. De l'estudi Raíces, veritat? Sí. A què us dediqueu, l'estudi Raíces? Perquè ha sigut avui una sorpresa que vinguessis, bueno, d'ahir, abans va avisar el Ramon i va dir, un vikingo nou. Sí, t'apuntaràs al moviment vikingo? Bueno, jo estic apuntat des de fa molt de temps. Sí? Sí, sí. Però hoy t'ha tocado, eh? Hoy m'ha tocado. Bueno, sé que ets un gran seguidor i un gran bon amic del Ramon. Sí, sí. Pues gràcies per ser aquí. A vosaltres, per convidar-me. I ja saps, aquí hi ha una dinàmica, anem xerrant entre tots i lliure. No hi ha guió per a nadie, que cadascú parli com vulgui i parli del que vulgui, això sí, amb respecte i sempre amb criteri. Perfecte. Estem en un programa con sentido, con criterio y con libertad. Y más allá de las fronteras de las ondas,
no hay nada que nos ate. Y les recuerdo que no nos financia ningún partido, no nos financia ningún banco, ni nos financia nadie, absolutamente nadie, que nos diga lo que tenemos que decir. El día que nos digan lo que tenemos que decir, nos iremos a otra parte o haremos otra cosa y nos compraremos otro Drakkar con más remos y donde quepa más gente, porque lo que queremos son barcos donde quepa mucha gente, donde quepa muchas voluntades y donde dejemos las ideologías que nos separan para buscar los motivos que nos unen. Paco, ustedes como juristas también ven aquí que hay muchas cosas que van a tener que reclamarse como responsabilidades, como decía también Daniel, pero en lo político estamos viendo que algo está pasando y no hay responsabilidades por ningún sitio. En lo político estamos viendo, yo creo que es por el clima electoral que estamos viviendo, estamos en prácticamente campaña electoral en Aragón, en Andalucía les quedan minutos y en Castilla-León pues también quedan prácticamente minutos. Y ese clima electoral hace pues que salgan todos en la foto y no pasen las cosas tan desagradables que pasaron en la Dana. Yo quiero hacerte una reflexión, dos. La primera respecto al grave accidente que vivimos el pasado domingo y los dos que vivimos ayer aquí en Cataluña. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú pones a un putero, amigo de otro putero, encargados de las infraestructuras del país, donde se maneja más presupuesto que ningún otro ministerio del gobierno de España? Ocurren estas cosas. ¿Qué hacía el señor Koldo de consejero de Renfe? El comisionista, el de las chistorras, el de las putas, el de... ¿El consejero? Consejero de Renfe. Pero él no es ingeniero ni es nada técnico. Bueno, pues lo mismo que Ábalos. O sea, todo eso pasa en una pequeña transición con una señora que luego colocan en paradores después de pasar por esa maquinaria infernal de gastar dinero que es el Ministerio de Obras Públicas, y ponen a un simio que está todo el día en el Twitter. ¿Qué puede salir mal? Pues lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo. Y es una cosa que va a cambiar la vida de muchísimas personas. Sabemos y todos tenemos conciencia de lo que es una desgracia, de lo que son las pérdidas de las vidas humanas. Yo tuve la desgracia de estar el 17 de agosto en las Ramblas. En esos trenes ha habido mucha gente que ha salvado la vida, pero que ha habido una experiencia brutal que te cambia la vida. Es no ver a gente desmembrada, que seguro que hubo, como hubo en las Ramblas, sino ver a gente morir. Ha habido. Eso, ver a gente, morir a gente, se te queda grabado. Yo, oyendo ayer el testimonio de una de las víctimas, hoy me ha costado mucho dormir porque he vuelto a revivir eso. Y hay mucha gente que está ayudando y yo incluso pedí ayuda, después de 3 días sin dormir, pedí ayuda y me dijo una psicólogo, no sé ni cómo se llama, ni tuvimos contacto después, haz algo, y es un consejo para todos aquellos que están viviendo esta situación ahora, haz algo que no te haga pensar, que disfrutes mucho, que te guste mucho y que te vada. Y en mi caso fueron coger una Vespa, ir por las curvas del Garraf a Sitges y volver de Barcelona a Sitges, pero a mí me ayudó mucho. Y de ahí, pues ese consejo, alguien que tenga esa experiencia tan traumática y tan bestial, hacer algo que le vada, que le guste y sobre todo esa enseñanza de vida que aquí hay que disfrutar y no enfadarse por cosas que son tonterías y tener el peso de lo importante en lo que realmente es importante. Bueno, como hablabas de la experiencia, y hemos tenido nuevamente una experiencia que es ver cómo la gente ayuda a la gente. Pati, a ese chico de 16 años, Julio, Sí, Julio. ayer lo vimos en la tele, prestó sus zapatos, prestó su chaqueta, fue el primero, el segundo. Julio venía con un amigo de pescar. Exacto. Y se lo lanzaron, vieron y se lanzaron a ayudar. Y el señor del quad, Y que ayer también. salía Julio precisamente en la televisión porque contactaba en directo con el padre de un chaval al que había salvado. Su ángel.
Sí, y a Julio no le salía, lo primero que le salió tras decir sí, fui yo y tu hijo me pedía tal, decir, bueno, pero que también estaba mi amigo. Eso es. El señor que recogió gente en el Cuat y los llevó al sitio donde estaban curando a la gente, los hospitales cercanos, gente que estaba ingresada, que estaba pidiendo el alta sabiendo lo que había pasado para dejar las camas para los heridos, gente que estaba en urgencias, que se iban al ver cómo llegaban las camillas con los heridos, que se iban, sanitarios que estaban en su casa descansando, que se fueron a incorporar a los turnos. Yo digo, con esta maravilla de gente que tenemos en el país, que cada vez que ha pasado una desgracia vemos señoras con mantas arropando a la gente, literales y figurativas. ¿Por qué tenemos, perdón, esta mierda de políticos? Mira, me lo has quitado de la boca. Pero la semana pasada, los que siguieron el programa, hice una reflexión en la que yo pedía a nuestra clase política, del lado que sea, que nos ayudaran, que tuvieran un último acto de dignidad para acompañar a su gente, a su pueblo, a sus pueblos. Ni la tienen ni la conocen. Porque, que cada uno piense como quiera, porque hace unos días hablábamos de la gente, hablábamos del pueblo y evidentemente hay los de un lado y los del otro, pero al final es un pueblo. Pedíamos ayuda, que reflexionen, que los políticos que queden dignos hagan lo que tengan que hacer. Y una semana después nos encontramos que necesitamos más ayuda que nunca porque este sistema hay que renovarlo. Es que además y la gente es un primor de gente lo que tenemos en este país, el mejor país del mundo. La gente es un primor. Y luego también estamos en el... Ahora resulta que no hay que politizar las desgracias, no hay que politizar el dolor. Ah, bueno. Hay audios de Pablo Iglesias hablando de que hay que politizar el dolor. Y peor que eso, no se puede disentir. Está prohibido disentir. Es que ya no vamos a politizar el dolor. Bueno, me gustaría saber si las competencias de esto las hubiera tenido el gobierno de Andalucía, que casualmente es del PP, ¿qué estaría diciendo Óscar Puente concretamente? Pero fíjate, ese simio que dice a él que le está en duelen los mandos de un Twitter. Pero fíjate, a este señor que le duelen las críticas, ¿cómo le dolería si hubiera perdido un familiar en el tren? ¿A quién estaría acusando este energúmeno? Les da igual. Porque es que es un cínico. Y se lo digo desde aquí. Ya puede decirle a Marlaska que me rastree. Ya puede decirle a Marlaska que me busque. A mí y a toda esta gente que disentimos, no de la derecha o de la izquierda, disentimos del sistema que no nos acompaña. Que ustedes están instaurados en la comodidad y en la no crítica. Pues permítame que ejerza mi ciudadanía y ejerza mi crítica de manera libre. Ustedes no son dignos del título y del puesto que ustedes ostentan. No son dignos del pueblo que tienen. Ya queda demostrado que cada vez que suele pasar algo, lo hemos visto en la Dana, es la gente la que soluciona y luego viene el señor Sánchez que dice que el Estado somos todos. Váyanse a... ya lo saben. Ramón, ¿tenías algo que informarnos? Sí, por supuesto. Ya sabéis que ya hace bastante que SEMAF, que es esa asociación de conductores de trenes, sacaban un comunicado en el que transmitían a Adif. Decían: les comunico nuestra profunda preocupación por el estado general de las líneas y en particular de los tramos de alta velocidad. Los maquinistas que desempeñan su trabajo a diario por ellas están encontrando cantidad de baches, garrotes, descompensación en la catenaria, etcétera, que están produciendo una falta de confortabilidad y fragilidad en los viajes, tanto para las personas viajeras como para la maquinaria. Como consecuencia del estado de esas líneas, se está produciendo una degradación profunda y acelerada en el material rodante, causando frecuentes averías, como por ejemplo la inestabilidad de la rodadura, etcétera. Fijaos lo que por contrario decía al mismo tiempo nuestro ministro de Infraestructuras. Hoy es uno de esos días que se recordará. Siempre hay un punto de partida para un cambio, para un impulso, para una nueva etapa. El trazado actual, sin tocarlo, de la Madrid-Barcelona permite ir a 350 por hora. Esta es la primera piedra que ponemos en el camino de la construcción de esa nueva alta velocidad en España, que de nuevo nos va a situar pues a la cabeza del mundo.
Es decir, no solo no admitir que necesita una inversión profunda nuestra red ferroviaria, sino que además aumentar aún más la velocidad para que si nos matamos, nos matemos bien. Yo creo que él tiene como una preocupación de a ver si te vas a quedar como parapléjico. No, muérete de verdad. Entonces vamos a pasar de los 250 a los 300. A ver si sí te matas bien. Yo creo que hay una serie de ministros y de gobernantes en este país que cuando dejen el Palacio de la Moncloa, que cuando dejen los ministerios, se van a tener que ir a las Islas Fiji. Porque no van a poder volver. No, ya tienen a los casa en barrios. Santo Domingo. Tienen que estar con Conde, con Ábalos. Escúchame, no van a poder volver a sus barrios. Estoy convencido de que hay ministros que no van a poder volver a pisar una calle sin escolta. Decía en el mensaje que hay que hacer una inversión. Y en cambio hemos dado 1.400 millones para transportes en Cairo, en ciertos sitios de África y en Marruecos. Entonces, no sé, yo creo que habría que invertir aquí antes que irnos a otro sitio. Solo un pequeño apunte. ¿Qué intereses políticos habrá detrás? Un apunte. En las democracias representativas hay 3 poderes, ¿verdad? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. El único que no se puede añadir, digamos, un presupuesto es el judicial. Curiosamente es el único que cada vez tiene menos recursos, que no se puede autofinanciar, que está completamente desvalido y que es el único que puede hacer de contrapoder de los otros dos, que no hacen más que aprobarse presupuestos para subirse el sueldo y para subirse los repartos de guita, ¿no? Entonces tenemos un sistema que hay que cambiarlo de arriba abajo y que la gente tiene que empezar a darse cuenta que o empiezan a ocupar las calles y les empieza a dar un poquito de miedo a esta gente, o esto va a ir de mal en peor. Daniel Beguería. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar aquí. La verdad es que yo creo que todos tenéis razón y sobre todo creo que el problema más grave somos la propia población española. O sea, al final somos gente feliz, con una vida plena y que intentamos quitarnos las penas a base de hacer otras cosas, ¿no? Entonces somos un pueblo demasiado optimista y un ejemplo puede ser este mismo programa en el que venís aquí, yo por primera vez vengo, os lo agradezco, pero venimos, nos desahogamos y no podemos hacer nada más, ¿no? Yo creo que es hora de cambiar el sistema. Te sorprenderías de lo que hacemos desde aquí. Bueno, pues luego, si quieres, me cuentas somos un poco más. Somos parte de la resistencia civil de este país. Genial, me alegro mucho. Yo soy constructor y pienso que hay que construir un sistema nuevo desde cero. O sea, ya no estamos hablando solo de el peligro último que puede ser pues estos accidentes que estamos teniendo hoy en día o cosas graves que estamos viendo en todos los sentidos a nivel de injusticia, sino también estamos perdiendo una cantidad de libertades como individuos que son nefastas. Estamos viendo cómo gente no consigue sobrevivir más allá de trabajar 16 horas al día intentando montar un negocio en este país. Estamos viendo cómo tenemos una clase política que, bueno, los podemos tildar de simios, yo los tildo de humanos porque no tengo otra palabra que pueda referirlos, ¿no? Para mí, muchas veces los simios tienen más lógica que lo que hacen esta gentuza, ¿no? Además, esto lo tenemos en todos los partidos políticos, o sea, no es que sea algo aislado del gobierno de turno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar que esta gentuza siga proliferando y que siga manteniendo un sistema que solo les beneficie a ellos, ¿no? Yo creo que el camino no puede ser y no va a ser, porque la gente tiene demasiadas comodidades y vive demasiado bien, el hecho de salir a la calle, como decía Ramón. Hace ya muchos años que perdimos esa baza y además nunca funcionó en realidad. Yo creo que el camino debe ser que los empresarios nos unamos y que hagamos algo seriamente en contra de lo que más les duele, que al final es el capital. No es. Usted ha dicho una palabra maligna, empresario. Sí. Porque parece que está demonizado esto ahora, ser empresario, ser productivo, ser autónomo, ser comerciante. Parece que es una cosa peyorativa, cuando es realmente lo que hace funcionar el país, lo que da trabajo. Evidentemente hay empresarios buenos y empresarios malos, igual que hay ciudadanos buenos y trabajadores malos y ciudadanos malos. Pero la ideología lo ha contaminado hasta ese punto, que el que produce es malo. ¿Querías decir algo, Sandra? Sí, yo quería decir que el problema en sí es la ideología como tal, no una ideología, sino que estamos apegados a una ideología, la que sea, y de cualquier color, que ya me parece perverso que le tengamos que poner colores a la ideología, ya me parece el principio de llamarlo secta, y que esto solo se cambia
dando un paso atrás, mirando con perspectiva y saliendo de cualquier ideología que ya es hoy por hoy perversa y tendenciosa. Porque hay, como decimos, los intereses y todas estas cosas que da igual y es transversal, pasa en cualquier partido Es que los político. intereses son muy fuertes. Sí, pero al final debería ser como Pericles ya en la primera democracia, se llama así porque el poder está en manos de todos, no en manos de unos pocos. Y esto se le ha dado la vuelta. No sé cómo lo hemos permitido. Mi hija me lo pregunta a veces, tiene 21 años, y me dice, ¿cómo hemos permitido que esto llegue hasta aquí? Cuidado. Podemos pararlo. ¿Cómo? Yo no lo sé. Pero sí tiene mucho que ver con el ego de los políticos. Y los políticos, que al final los votantes somos la extensión de esos políticos, nos vemos reflejados, y eso es lo que observamos. Dejemos de ver a un señor guapo con corbata o a un señor que mueve mucho las manos y miremos qué hay detrás. Miremos qué intención hay detrás de todos estos discursos. Es que igual lo primero que tendríamos que eliminar es esa necesidad que tienen de ser estrellas del rock, ¿no? O sea, ¿por qué hay que estar grabando a esa gente? Y ahora más, con las redes 24 horas? sociales más. Totalmente. No sé. Daniel, ¿te suena lo que ha dicho Sandra? Los colorines. Mirad, hace unos años estuvimos prácticamente un año que no hubo gobierno. No sé si la gente se acuerda de esa Estábamos circunstancia. divinamente. Y ahí nos dimos cuenta de que podíamos estar perfectamente sin ellos. Que yo creo que aceleraron obviamente todas las corrientes con el único objetivo es que la gente no vaya a percibir que sin nosotros se puede funcionar incluso muchísimo mejor. Es evidente que el sistema ha fracasado, que el sistema ha colapsado. Igual que colapsa una tubería, ¿me explico? Y tienes que desatascar. Pues nosotros hemos colapsado y hemos de reformularnos. Pero lo vimos con la Dana, que falló toda la previsión. Lo vimos con el apagón a nivel mundial, que es que se apagó la luz en toda España. Nos quedamos sin luz, algo que tú lo explicas y dices, pero ¿dónde pasa esto? Y no hubo consecuencias. Y ahora ha pasado con el tema ferroviario y mañana pasará con otra cosa. Porque hemos destinado, ¿de acuerdo?, las partidas para hacer los mantenimientos, para que las cosas funcionen, la meritocracia, hablar del talento, hablar del valor, lo hemos dedicado todo, ¿de acuerdo? Se ha derivado a una cosa que se llama la industria política. Yo cuando escucho a Amazon decir que va a activar la oficina del presidente y que después de lo que le ha ocurrido a Valencia, con 200 y pico muertos, que este señor ahora tenga que ir con un despacho, tenga que ir con una escolta, a mí es que se me cae la cara de vergüenza. Pero ¿cómo es posible que podamos tolerar esto a la ciudadanía? Porque simplemente hay una norma jurídica que así se lo han establecido entre ellos. Pero como este presidente, pues todos los demás. Pero todos los presidentes la tienen de la gran mayoría de comunidades autónomas. Es decir, nosotros no podemos estar al servicio de la industria política. El pueblo tiene que entender, por primera vez en su vida, que se ha puesto al servicio de la política. No la política al servicio del pueblo. Y además, se ha hecho y se ha trabajado bajo unas siglas que se llaman simplemente ideología. Con una función que se trata, el objetivo no es otro que confrontar a la gente. De que tú seas rojo y el otro sea azul. De que tú te llames de izquierda y el otro se llame de derechas. ¿De acuerdo? Confrontar para que tú no puedas pensar. Para que tú no puedas estar presente. Para que tú no puedas ser consciente. Este es el negocio de la política. Porque la política hoy se ha convertido en un negocio. No responde al interés general. Las comisiones de investigación. ¿Pero alguien me puede decir para qué sirve eso? ¿Cuál es la utilidad real que tienen las comisiones de investigación? Si parecen podcasts para que los políticos luego se puedan expresar, que se lanzan luego por las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como eso, las subvenciones de los partidos, de las patronales, dinero destinado a no sé qué partes, que vas escuchando los relatos de ciertos diputados que van hablando y que van destinando las partidas presupuestarias, y dices, ¿y para las infraestructuras qué? ¿Y al mando de quién? ¿Quién se pone en el centro de mando de la responsabilidad público-política? ¿A quién has puesto? ¿Es que eso no va a tener consecuencias? O sea, ¿realmente vamos a admitir que una persona que tiene nulos conocimientos en la materia que tiene que gestionar, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a permitir los ciudadanos, porque esa sí es nuestra responsabilidad como pueblo. Como sociedad, nosotros sí que tenemos esa responsabilidad, porque no todo vale. Es que no todo vale. Bueno, hay una ministra de Trabajo que dice que tendría que poder poner a un albañil de presidente del gobierno. Y yo trabajo con albañiles todos los días, quiero decir que los quiero mucho, pero
este discurso es peligrosísimo. Bueno, hay albañiles y albañiles, y gente muy inteligente. Sí, sí, pero bueno, que al final tiene que haber una formación, tiene que haber una experiencia, una experiencia. exacto, sobre todo una experiencia, Mira, ¿no? En ¿sabes la a qué? gestión. Ser serio y responsable. Mira, Experiencia de empresa. aquí hemos banalizado la palabra gestionar. Gestionar es extraordinariamente difícil, ¿eh? Total. Y especialmente cuando gestionas recursos humanos. Es extraordinariamente difícil. Por eso las empresas, muchísimas de ellas, hacen aguas por todas partes por lo complicado que es. Pues imaginaos gestionar en la función pública, que tu margen de actuación es extraordinariamente limitado, tal y como se ha estructurado. Es decir, muchísimos políticos con los que tú hablas te dicen, Daniel, es que yo tengo muy poco margen de maniobra. Parece que podamos o tengamos la gran capacidad de cambiar muchísimas cosas. Y luego cuando estás ahí te das cuenta de que no puedes cambiar prácticamente nada. Que comienzas a trabajar sobre una ley y del texto inicial, cuál era, pues acaba siendo algo pues completamente distinto a lo que realmente tenía que responder al interés general. El tema de la vivienda, que es el primer problema que tiene el país. Aquí tenemos un constructor. Sí. Prácticamente el 50% de lo que se destina a la primera vivienda son impuestos. Entonces, ¿cómo se va a construir vivienda? ¿Quién la va a poder pagar? Entonces, está claro que no hay un interés que responda a las personas, sino que responde a unos intereses que se llaman el Estado, que se está defendiendo a sí mismo. Tal cual. Pero a sí mismo. Entonces, llegados a este punto, cuando ahora tenemos un país que está de luto, que está viendo la realidad, porque ahora mismo sí que creo que estamos viendo ya la realidad, porque ya son demasiadas desgracias acumuladas en muy poco tiempo, viendo cosas que no le ocurren a nadie, que no ocurren en ningún otro país de nuestro entorno. Tantas desgracias. Oye, está claro que el problema lo tenemos nosotros. Que esto no tiene nada que ver con el azar ni con la mala suerte. Esto solo responde a una cosa que se llama la mala gestión. Estamos muy, muy mal gestionados por personas que tienen una indigencia en el campo que tienen esa responsabilidad. Y la consecuencia de todo eso es todo lo que nos está pasando y todo lo que no se ve. Todos los retrasos, me explico lo mal que funciona, los servicios, por ejemplo, los servicios jurídicos, los servicios sanitarios y todas y cada una de las infraestructuras. Y no hacemos más que ir creando chiringuitos, engordando, ¿de acuerdo?, aquello que es cancerígeno para nosotros. Lo ponía de relieve en las últimas semanas, ¿no? 100 inspectores más que se colocaban en temas de vivienda. Que el presupuesto eran 6,2 millones de euros. Es una vergüenza. Y lo tengo que denunciar de esa manera. Esto es una vergüenza. O sea, por favor, los recursos públicos se tienen que reformular. Van a recaudar muchísimo con esa gentuza. Van a recaudar un montón. Más pobres. Va a ser un negocio más para pobres. Ellos. Cada día más pobres. Menos vivienda. Cada día menos renta disponible. Cada día con pérdida de calidad de vida. Cada día vivimos peor. Cada día vivimos con más miedo. Cada día vivimos con mayor incertidumbre. Y lo que es verdaderamente salvaje es que un país como el nuestro, que tendría que estar navegando en la tranquilidad, en que sus ciudadanos, en la gente que evidentemente vive y reside aquí, pudiera vivir de una manera tranquila, vivir lo que se llama en un bienestar basado en políticas completamente distintas a las que tenemos formuladas nosotros. Hoy, reitero, nosotros respondemos solo a una cosa que es el interés partidista. De hecho, tendríamos que hablar mucho si estamos viviendo en una democracia o en una partitocracia. Es decir, el pueblo ha perdido la soberanía nacional, lo hemos dicho. Está en el artículo 1 de la Constitución española, ¿no? La soberanía nacional reside en el pueblo español. Pero eso habría que verlo, porque yo creo que ahí ha habido una función delegada en una cosa que se llama los partidos políticos. Hoy el pueblo está huérfano de todo. ¡De todo! Y no hace más que asistir a la desgracia de tener que soportar políticos, de acuerdo a una industria política, primero, que no podemos mantener, y en segundo lugar, que no responde al interés general, que solo responden a intereses de ellos mismos, que impide el ejercicio de muchos derechos civiles y de muchísima calidad de vida de la gente. Y de eso tenemos que ser conscientes porque esa sí es nuestra responsabilidad. De ahí que pongamos encima de la mesa, que creo que esa sí es nuestra responsabilidad como movimiento vikingo, que las próximas elecciones tienen que llevar un componente de elecciones constituyentes, de una reformulación completa de arriba abajo, de un sistema democrático, el nuestro, que ya no funciona, que ha colapsado. Y no voy a parar, y no vamos a parar de machacar esa idea para que la gente lo tenga bien claro, que esto no va de cambiar los políticos, que esto no va de cambiarse la camisa de roja a blanca, de blanca a azul, porque lo que falla es todo el sistema. El interés general se tiene que poner por delante, el pueblo tiene que recuperar la soberanía nacional. Y para eso hace falta una cosa, que es lo que dice Ramón, y lo dice muy bien, y se llaman movilizaciones. Y el pueblo por fin se tendrá que movilizar.
Es una vergüenza lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los sindicatos. Yo soy gran amante del mundo sindical, pero no subvencionado. Yo soy amante de los sindicatos que no cobran subvenciones, que se lo curran ellos, que están ellos con sus afiliados, igual que con las patronales. ¿Me explico? Con sus afiliados, pero no cargos mantenidos, no con el dinero público, no con el dinero de la gente, no con el dinero que cobras de tu renta, de tu trabajo. Pero como esto lo podríamos llevar al infinito. Por eso es tan importante y básico que despertemos ya de una vez, que la sociedad española despierte, ¿de acuerdo? Y que comience a pensar en un cambio de modelo, que tenemos que administrarnos de otra manera, con otras personas y con unos principios completamente distintos a los de ahora, basados en las políticas de esfuerzo, basados en la meritocracia, basados en un componente que solo responda al interés de las personas. Todo lo demás nos aboca a un fracaso, y lo estamos viendo en los últimos años, que somos verdaderos ejemplos de vergüenza pública y social a nivel europeo y mundial. Y no nos lo merecemos. El pueblo español no merece tener una clase política de una calidad tan baja como la que tiene a día de hoy. Bueno, siempre llegamos al mismo punto, siempre llegamos a la misma reflexión, porque el problema siempre es el mismo, pero cuando subvencionamos partidos políticos con dinero público, cuando subvencionamos sindicatos con dinero público, estamos anestesiando la libertad. Estamos anestesiando con dinero público porque estamos encorsetando a aquellos que tendrían que luchar por los trabajadores. Porque cuando hablamos así no es que estamos en contra ni de los sindicatos ni de los trabajadores. Estamos en contra de que no se luche por lo que se tiene que luchar, que es por mejorar las condiciones laborales, por mejorar las condiciones empresariales, por mejorar el país. Y los sindicatos subvencionados y los países subvencionados se acomodan y no muerden a la mano que les da de comer. ¿No es así, señor Sierra? Estáis yendo en contra de todo lo que son los mariscadores de Galicia. Ah, vale, me ha preocupado por un momento. De la familia de Pedro Sánchez, que se dedica al ocio nocturno. Es que si me lleva a la contraria, yo soy muy democrático, hombre, ya puede marcharse. ¿De qué hacen sino los sindicatos y la clase política? Bueno, esta primera parte, aunque quedan 4 minutos, vamos a seguir aquí. Habrá un pequeño relevo en la mesa, pero la verdad es que estamos muy reflexivos hoy, Daniel. Hoy estamos muy reflexivos todos, porque creo que es ante la discusión y la discordia a la que nos obligan, intentar discutir y hacer lo que nos piden o lo que nos obligan a hacer, la mejor manera de llevarle la contraria es reflexionar, es no discutir. ¿Sabes por qué estamos reflexivos y sobre todo porque esta es una tragedia que se podía haber evitado, como tantas otras cosas que nos han pasado, de acuerdo, y que ha fallado la prevención? Porque todo nos peta en la cara, todo nos peta en la cara. Y entonces el sentimiento de indefensión, de impotencia, de ver que las cosas no te funcionan, claro, ¿cómo no te va a hacer reflexivo? Y lo único que estás buscando, y siempre digo lo mismo a la gente, no hablemos tanto del problema, sino de la solución. Pero hemos de poner toda la energía en la solución, y eso implica muchas veces implicarse, utilizar tu tiempo, ¿de acuerdo? Compartir, no tener miedo, avanzar, sobre todo no tener miedo. Los cambios, cuando son muy bestias, es lo que generan muchísimo miedo. La gente cuando tiene miedo es muy manipulable, es muy influenciable. Entonces creo que tenemos que abandonar el miedo y ser muy conscientes de nuestro cambio imperioso de nuestra realidad. La realidad nuestra ya no funciona, Isidro, y por lo tanto hemos de reflexionar y ser muy contundentes en ese cambio, ¿de acuerdo? Y en ese llamamiento social, político y social. Hablando de lo social, fíjense, quienes están dando la cara, quienes están advirtiendo son los maquinistas, son los currantes del tren, son algunos inspectores a nivel político, a nivel son los policías, los sindicatos de policías y la Guardia Civil, que están diciendo que los datos están manipulados y han dicho basta ya a la manipulación de datos. Hace unas semanas los responsables de los sindicatos de los Mossos d'Esquadra dijo, señor Marlaska, los datos son estos, le gusten o no le gusten. Entonces, si las cosas no nos gustan, pues las mejoramos, pero hay alguien que está empeñado en que esto no mejore, en que el país caiga en un caos, que cada vez seamos más pobres, aunque tengamos cohetes, tenemos economías que funcionan como un cohete, pero la nevera no se llena todos los días y el final de mes, como siempre decimos en este programa, no es el día 30 ya, es el día 15, entonces vamos muy bien para algunos, pero muy mal para otros. Entonces yo lo que quiero propugnar es que tengamos un país bueno para absolutamente todos. Bueno, nos vamos a ir a la segunda parte, hacemos un pequeño receso. Señor Sierra, antes de marcharse, quería hacer usted una última reflexión para cerrar esta segunda parte, y Ramón también.
No, pues al final que el pueblo salva al pueblo y que la resiliencia es algo que nos tenemos que grabar. No solo ese disfrutar del momento, valorar las cosas que tienes en la vida, sino ese concepto de resiliencia, ¿no? A título de ejemplo lo vimos en la final de la Copa de África. Hubo injusticias arbitrales como las que vivió el Español la misma semana pasada. Decidió el entrenador que se iban del campo, no jugaban. Oye, nos vamos, ya quedaros la copa. Tal. Al final uno de los jugadores, Sadio Mané, dijo no, nos quedamos. Tiraron el penalti, el portero paró el penalti y al final acabaron ganando la Copa del Mundo. La Copa del Mundo no, perdón. Eso, llegarán a jugar y no lo sancionarán. O sea, que esa resiliencia, ese decir, oye, vamos a pechugar, vamos a tirar para adelante, eso le valió al equipo africano para ganar y que no los eliminaran de la Copa del Mundo y al final pues es una lección de oye, aceptar las reglas del juego como son. Hay injusticias, las vemos todos los días, pero hay que sobreponerse a esas injusticias y hay que apechugar y tirar para adelante. Ramón, ¿querías apuntar antes de marchar? Sí, por supuesto. No es en vano que nombres como Jessica Rodríguez y Claudia Montes, ex amigas del ministro Ábalos, fuesen colocadas en Renfe y Adif. No es trivial que España invierta 1/3 de lo que destinan Francia e Italia en el mantenimiento ferroviario, pese a contar con una de las mayores redes de alta velocidad de Europa. Adif y Renfe han sido coladeros de enchufismos en este país. Pero la degradación ha sido tal después de que la gente se haya quejado durante tanto tiempo de las puertas giratorias. ¿Os acordáis? Durante la época del PP, que la gente hablaba, es que las puertas giratorias, no solo el quejarnos no ha servido de nada, sino que ha ido a una peor, porque antes veíamos a ministros que se colocaban, ¿no? en las empresas del IBEX y tal, la gente se quejaba de eso. No, es que ahora tenemos que las amantes de un ministro sin ningún tipo de preparación de nada, las enchufan en instituciones que necesitan de una profesionalidad extrema porque al final nos jugamos la vida de tantísima gente. Entonces, hace falta algo muy serio para que esta gente que vive en una realidad paralela a la nuestra, esto hay que entenderlo, vive en una realidad paralela a la nuestra, en la que cada mes les cae un sueldo bastante importante y que además tienen la osadía de decirte a ti a la cara, no, Dani, es que yo, desde donde estoy, no puedo cambiar las cosas porque puedo hacer muy poco, sí, puedo hacer muy poco, pero si le puedo dar una partida presupuestaria a un colega, se la voy a dar. Si puedo enchufar a alguien a quien le debo un favor, se lo voy a enchufar. Y además, no me preguntes de dónde viene el dinero de la campaña, porque seguramente el localito de la esquina es quien me lo ha pagado. Ni más ni menos. Siguiendo con la reflexión de Ramón, creo que estamos todo el rato hablando de dinero en un país que está con una deuda que está pues desorbitadísima. Con lo cual quiero invitar a cualquier vikingo que esté escuchando este programa y que quiera cambiar las cosas a empezar a pensar que lo único que podemos hacer es tocar el dinero y pensar de qué manera lo tocamos para que esto se acabe, porque no hay otra manera, yo creo. Bueno, pues vamos a subir esa música, vamos a hacer un pequeño descanso de un par de minutos y recordemos así, dentro de la sociedad y otras noticias, es que ha fallecido Valentino, es el diseñador de moda a los 93 años, le mandamos un beso por su trabajo al cielo y esas modelos, esas pasarelas tan fabulosas que hacía y la verdad, trabajador de la moda. También en el Teatro Nacional de Cataluña se estrena Terra Baixa, una versión futurista de Ángel Guimerà, un autor al cual le tengo mucho cariño porque mi tío era un biógrafo oficial de este autor y creo que vale la pena recuperar este tipo de obras. Y bien, Bruce Springsteen también confirma su tercer concierto, el Boss volverá a llenar el Estadio Olympique en mayo, con lo cual también tenemos que hablar de cosas que nos distraigan y que den dinámica económica a esta ciudad. También hay un festival de cinema independiente donde se anuncia una programación marcada por el activismo político, que es raro. Y la gastronomía sostenible, también hay 3 nuevos restaurantes en Barcelona que han obtenido la estrella verde Michelin. Les felicitamos a ellos, luego diremos quiénes son. Y la gira europea de la OBC, la orquesta, llevará la música de sus compositores catalanes a Viena y a Berlín, que eso también es una buena noticia para la cultura de este país, especialmente la cultura catalana. Señoras y señores, están sintonizando el 106.9 de la FM, la hora vikinga en RC. Gracias por estar ahí, volvemos en un par de minutos.
Bueno, seguimos aquí en RC, en el 106.9 de la FM en la hora vikinga, con nuestros contertulios. Hemos cambiado a Paco Sierra por Gonzalo Fustefabra. Hola Gonzalo, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, a primera parte hemos hablado de ese acontecimiento tan triste que estamos viviendo, pero ahora nos vamos a la actualidad internacional y volveremos también a este país que nos trae cosas nuevas y nuevas sorpresas en temas como la vivienda, como el trabajo y otras cosas. Así que sube la música y entramos en los titulares internacionales. Bueno, tenemos una Venezuela que tras el zarpazo de Washington, Donald Trump confirma que Maduro está bajo custodia en Estados Unidos tras el ataque el 3 de enero y se están aconteciendo cosas que no se saben y otras que las sabremos muy pronto. El vacío de poder es absoluto y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pide pruebas de vida. Seguimos con no se lo creen, que dónde lo tienen, ¿por qué será? Después de varias semanas seguimos en ese punto, mientras las violaciones de los derechos humanos en Venezuela siguen ahí. Irán, esa teocracia que está contra las cuerdas, que dentro de un rato tendremos unas personas que nos darán testimonio de primera persona aquí, en directo, en RC. En las últimas manifestaciones tenemos los números de 3.400 muertos. Evidentemente no es una democracia. O sea que tenemos que plantearnos muchas cosas en este país donde una inflación con un 40% hace que su economía caiga en caída libre. Tenemos también en Davos la visita de Trump, a ver qué pasará en Davos cuando llegue el señor Trump. Y el señor Trump, cuando usted llegó a Venezuela, casi que le felicitaba, pero cuando usted amenaza que se va a quedar con Dinamarca por las buenas o por las malas, acaba de perder a una persona que quizás creía que iba a hacer algo importante, pero me parece que es igual que los demás o peor. Vamos a ver qué pasa. Hablaremos si ustedes se creen, si realmente es capaz de conquistar Dinamarca de la misma manera que se ha llevado a Maduro. A mí ya me está bien que se lo haya llevado, que lo encierre y que no vuelva a aparecer más, pero ya se podía llevar también al resto de los chavistas y a los restos de los dictadores del mundo. Pero bueno, él también se está empezando a comportar de una manera peligrosa, lo dejamos encima de la mesa. Y tenemos una crisis energética mundial, porque el crudo supera los $110 debido al bloqueo en el Golfo Pérsico, pues evidentemente pues parece que todo se parece a una estrategia, pero bueno, tenemos que ver qué pasa. Y China advierte sobre el precedente de Maduro. Pekín señala que la captura de líderes en funciones destruye la inmunidad diplomática global. Creo que estaríamos de acuerdo en algunas cosas con los chinos, pero bueno, le podemos decir las coordenadas GPS de la Moncloa, a ver si se pueden llevar a alguien más. Bueno, señores, creo que la dinámica internacional nos hace varias reflexiones. Empezamos, Daniel. Fíjate, has dicho vacío de poder. No hay ningún vacío de poder. Ahora hay un poder absoluto, que se llama Estados Unidos, y que ha desplegado una cosa tan básica como un ejército. Porque esto al final va de esto. Vacío de democracia. No, va de esto. Esto va de que el grande se come al pequeño, te guste o no te guste. No hay nada más. Es decir, el negocio o el lenguaje, mejor dicho, el lenguaje de la violencia sigue tan vivo y tan activo como hace 2000 años. Y no ha cambiado nada. Y por eso Donald Trump despliega el mayor ejército del mundo, ¿de acuerdo? Y se acabó. Y ya no hay nada más que hablar, porque ya ha hablado él. Y cuando dices vacío de poder, no, los intereses económicos que hay ahí detrás para hacerse con el petróleo, con los recursos, con todo el despliegue de infraestructuras, con hacerse con un país, ¿de acuerdo? Al objeto de hacerle, obviamente, dependiente de una superestructura que se llama Estados Unidos, que está compuesta única y exclusivamente por lobbies y por intereses. Dices, ¿qué diplomáticos son? Hombre, claro, es que con un ejército de esa naturaleza tú puedes ser todo lo diplomático que seas. Y cuando dice, bueno, es que me quiero quedar con Groenlandia. Bueno, habrá que recordar que en Europa no hemos podido tirar ni una cañería de gas sin el permiso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos una dependencia descomunal con Estados Unidos. Y esa es nuestra realidad. Pero llegará un momento que eso se tendrá que parar. Porque esto, al final, repito, el lenguaje de la violencia, fíjate, ya está hablando todo el mundo de enviar soldados, a enviar, evidentemente, fuerzas... Han enviado 2 los noruegos. Es igual, pero es igual. Bueno, pero ya el lenguaje ya comienza a ser otro tipo de lenguaje. Pero que al final, la gran reflexión que estoy haciendo en esta mesa es que seguimos tan primarios, con algo tan básico,
¿de acuerdo? Como es la ley de la violencia. Total. Como el fuerte de la clase que se mete con el pequeño. Y no hay ningún organismo. Dice Naciones Unidas. Pues sí, ya hemos visto, por favor, lo que significa Naciones. Si tiene poder de veto Estados Unidos, lo cual, es que desde el momento en el que hay 4 que dicen estos mandan más que los otros. Hago y deshago como me da la gana. Y aquí ahora mismo pues hay un poder que se equilibra, dirigido especialmente por China, donde se están repartiendo, y perdona que lo diga, se están repartiendo el mapa. Y el mundo se ha quedado muy pequeño. Con lo cual, el mundo se ha quedado muy pequeño y los intereses están ahí. Aquí están las políticas de crecimiento cada vez más grandes, pero lógicamente esto al final tiene un límite, porque no tenemos recursos, ni tenemos un planeta tan gigantesco ni infinito para que estas compañías, que al fin y al cabo están dirigiendo el mundo. Los grandes fondos, las personas que están detrás, obviamente, pues de todas estas maquinarias infinitas de poder que no se conocen, que se llama el poder oculto, pero que de gente están tejiendo, obviamente, pues los lazos, ¿no? Cómo estamos hilvanando y cómo estamos construyendo el futuro del mundo. Entonces aquí lo que se está pretendiendo ahora mismo pues son temas de ideología. Ahora pues ya no interesa tanto la mano de obra, con lo cual la natalidad va a descender de manera radical. Ahora entramos en el mundo de la robótica. Pero otra de las grandes reflexiones que pongo encima de la mesa es que el mundo ha cambiado. No que el mundo va a cambiar. El mundo no, el mundo ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Y ahora estamos en otro paradigma. Estamos en lo que se llama la era digital. Con el tema de la inteligencia artificial, que le va a cambiar la vida a todo el mundo. Y esto ahora mismo lo tenemos que poner encima de la mesa. Y que el mundo es completamente distinto a como era hace 50 años. Y hemos tenido la mayor evolución tecnológica que va a aportar muchísimas cosas en positivo, pero también va a traer un montón de cosas que no nos van a gustar y que seguramente no estamos preparados para ella. Pero mira, al fin y al cabo, la realidad al final se te acaba imponiendo. Y las cosas son como son. No son como tú te las quieras construir. Son como son. Eso es lo que te hace estar presente. Eso es lo que te hace estar consciente de que la realidad al final no te la impones tú, sino que la van imponiendo los acontecimientos, completamente cambiantes. Hoy estás en un sitio, lo decía Isidro al principio del programa, fíjate, al cabo de un segundo, 42 vidas segadas. Pero como esto, hoy en el mundo 1 millón de personas van a morir de muerte súbita. Hoy se van a levantar 1 millón de personas que mañana ya no estarán, que estarán muertas. Con lo cual la gran reflexión no está tanto en pensar en el futuro ni en hacer arquitecturas a futuro, sino en el hoy. Y no apartarnos ni 1 milímetro de estar presentes en el hoy. Claro que hay que tener planes. Y claro que hay que tener construcción de futuro. ¿Cómo no? Porque evidentemente siempre hay una cosa que se llama la normalidad de la vida, ¿no? Las cosas normales, lo normal, ¿qué es lo normal? Eso lo definió Justín Aneo. Lo normal es lo que todo el mundo hace y lo que todo el mundo entiende. Me pareció magistral la definición de Justín Aneo. Pero que la vida, al fin y al cabo, si una de las grandes reflexiones que ponemos encima de la mesa con el accidente ferroviario y con todos los accidentes que habrán en España hoy, con unos dolores terribles, es que hay que vivir el presente. Y creo que desde la mesa vikinga tenemos que ser conscientes y transmitir ese relato de esa realidad, que el ego te hace polvo. Totalmente. Que todos los relatos mentales que te montas, todos los peliculones, que todo eso está formado por el ego. Que no hay nada de todo eso, que todo es mentira. Que todo es mentira, que la realidad siga avanzando. Por más que tú te quieras poner tonto, te quieras poner enfrentar. No, la realidad se te acaba imponiendo. Entonces, bueno, hay ciertas reglas del juego que al fin y al cabo dices, bueno, ¿por qué apostamos? Pues mira, solo vamos a apostar solo por una cosa, que es el amor y el bienestar. No creo, Sandra, que podamos apostar por ninguna otra cosa que sea el amor y el bienestar. Y para el bienestar necesitamos casa, necesitamos vivienda, y le quería preguntar a Daniel Beguería, desde tu sector, estos cambios políticos, ¿cómo está afectando vuestro trabajo? Porque realmente os ha afectado mucho. Bueno, en realidad es que llevamos una serie de gobiernos que estamos en las mismas. O sea, es verdad no hablo que, de este, sino del sistema por sí. Sí, el sistema está roto completamente y lo que dice Daniel tiene toda la razón. Lo que pasa es que la mayoría de la gente vive hasta aquí de deudas, ¿no? Y con su economía hasta aquí. Entonces, pensar en el hoy cuando no sabes si vas a poder darles de comer a tus hijos mañana es un tema muy complicado. Es un lujo. Es un lujo que mucha gente no se puede permitir. Entonces, al final, yo creo que lo que hay que atacar es el hecho de que hay mucha gente que ni siquiera tiene la capacidad o la posibilidad de pararse a pensar en lo que nosotros estamos pensando en esta mesa, ¿no? El consumismo, que no el capitalismo, el consumismo, que a veces lo confundimos, el consumismo no ha sido educarnos para establecernos unas cadenas
y perder la libertad a través del consumismo. Totalmente. Y estar endeudados y a través de la deuda tenernos controlados. Es como una concatenación que no sé si es por accidente o que está muy estudiada. Sí, lo que pasa es que estábamos hablando de que bueno, es verdad, hay que vivir el hoy, ¿no? Pero la realidad también es que sin la diferencia entre hace 50 años que decías, o hace 10 simplemente, o hace 20, que decías, bueno, más o menos las cosas eran previsibles. Y hay una cita que yo a veces menciono que dice que si no sabes dónde vas, cualquiera te puede llevar ahí. Entonces, las personas somos previsibles y nos gusta tener una cierta certeza. Hoy, que me diga cualquiera de los que estamos en esta mesa, cómo ve el futuro del mundo, del país o inclusive de la ciudad o suyo propio dentro de 10 años. Negro. No lo hay, o sea, nos pasa en la política de vivienda, nos pasa en infraestructuras, nos pasa absolutamente en todo. Entonces es que no hay una certeza y la gente necesita certezas para caminar hacia ahí. Al final todo es muy relativo Y también. no es un lujo, ¿eh? Sandra. Yo diría, si me Luego para ti. permites, que el futuro como tal no existe y el sistema que estamos inmersos nos ha convencido de que hoy trabajamos para un futuro y eso nos hace perdernos y desconectarnos del presente, que es donde realmente estamos, donde respiramos y donde toco a la persona que está a mi lado y donde le sonrío. Y todo lo demás nos entra en una neurosis de miedo para tener un seguro futuro. Y esto, como decía Sigmund Bauman, un filósofo que murió hace pocos años, como 5 o 6, el sistema ha creado toda una red de cosas interesantes que nos tienen muy distraídas, entre ellas el móvil, aquí mea culpa la primera, para distraernos de lo importante. Y estamos muy distraídos y nos creemos que esa distracción es estar presentes y no, es estar totalmente ausentes en el momento presente. Es como un doble bucle, pero en realidad el futuro no existe más que una suma de presentes. Si estás proyectado a ese futuro, te estás perdiendo el único que hay. Sí, lo que pasa, permíteme que haga un pequeño matiz. Nosotros antes vivíamos en un entorno y entonces si queríamos que cambiase nuestra circunstancia teníamos que cambiar el entorno y luchábamos porque el entorno cambiase. Sin embargo, ahora yo lo que veo en la gente joven que me rodea es que simplemente, o sea, el entorno no le importa. Si no le gusta este entorno, se va. Se marcha, o sea, hoy no hay fronteras. Entonces no tienes ninguna motivación para cambiar lo que te rodea y lo que es más próximo. Fijémonos en la parálisis de la sociedad. Están pasando un montón de cosas cada día que yo creo que sería muy cuestionable si en otros momentos estarían las calles ardiendo. Y ahora, sin embargo, hoy no funcionan rodalías y no pasa absolutamente nada. Y bueno, mañana a lo mejor funcionan y ya está, y nos buscaremos la vida. Pero la gente no es crítica, no pretende cambiar absolutamente nada. Se ha vuelto pasiva y mira la vida a través del móvil. Entonces, sinceramente, a mí me preocupa esa actitud de vida, ¿no? Es muy interesante tu reflexión porque además yo creo que todo desde que nacemos está preparado para que eso sea así. O sea, hoy en día a la gente... Yo he estudiado mucho el anarquismo de principios de 1900. Es un movimiento que me gustó mucho, ¿no? En su momento. Y eso está basado en el no tener nada. O sea, tú naces en una casa en la que no hay nada y tienes que mover el culo. No hay otra opción. Hoy en día la gente nace en una casa en la que hay todo. Todo relativamente, porque al final estamos muy, muy sesgados, ¿no? También de lo que tenemos y lo que no. Pero la gente hoy en día vive en una comodidad, en una inmediatez, en una poca necesidad que hace que cuando llegan a la vida adulta no luchen por nada. No quieren luchar por nada más allá de... Pues, oye, yo tengo mi vida, tengo mi manera de monetizar lo que hago y si no trabajo aquí, pues trabajo allí y me voy, ¿no? Entonces, ellos, el sistema lo que hace es, pues, desde que nacemos, meternos en una educación que nos lleva a eso. O sea, a nadie le enseñan a luchar por lo que necesita. Con lo cual, si no cambiamos la educación, si no cambiamos el sistema educativo de raíz, es imposible que esto a la larga mejore. Es imposible. Sí, claro, pero aquí tiene mucha razón Sandra. De hecho, me encanta que hoy Sandra se haya incorporado a la hora vikinga. El hecho de estar ausente, el hecho de estar fuera del presente, proyectando cosas, pero claro, eso no tiene nada que ver con las políticas de esfuerzo ni con los sueños. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, nosotros, y yo tengo que enviar este mensaje desde aquí, teniendo en cuenta cómo se ha edificado nuestra arquitectura económica en los últimos 25 años, a los jóvenes, especialmente a partir de los 40 años, que comiencen a trabajar en su jubilación. O sea, esto de vivir el presente y que está muy bien. Sí, está muy bonito. Pero comienza a trabajar en tu jubilación porque si piensas que las pensiones se van a poder pagar, lo tienes mal. ¿Me explico? Y de tanto presente, al final, de tanto presente, pero cuando vayas al súper, ¿me explico? Y digo, vivo el presente.
Sí, pero estos son 150 euros. Y los quiero ahora, en presente. Entonces, que lógicamente hay que trabajar, hay que tener muchos sueños, hay que llevarlos adelante, pero eso no tiene nada que ver con perderse el presente. Pero que nosotros estamos ahora mismo en un sistema que está totalmente enloquecido. Uno de los principales motivos son los móviles, solo tienes que ver a los jóvenes y los gravísimos problemas de salud mental. Quiero recordar los 4 millones de personas que están en indigencia total en este país, los casi 14 millones de personas que están en el umbral de la pobreza, porque estos son nuestros datos. Estos sí que son nuestros datos. Estos no son ideas, ni fábulas, ni... Nosotros en esta mesa tenemos que ser muy conscientes de lo privilegiados que somos. Punto número 1, porque tenemos salud. Porque podemos vivir el regalo de la vida. Si algo he podido aprender estos días, es en el regalo de la vida. Nosotros no estamos enfermos. Nosotros hoy llegaremos a casa, abriremos la nevera y habrá comida. Seguramente nuestro entorno tendrá un entorno feliz. Y muchas veces eso no lo valoras. Cuando eso es un premio extraordinario. O sea, somos unos verdaderos privilegiados. ¿Cuánta gente hay ahora mismo en los hospitales que están a reventar? ¿Cuántas personas enfermas? ¿Cuántas desgracias tenemos a día de hoy? Y claro, hablar en estos términos, cuando muy bien has dicho, hay mucha gente que ni tan siquiera se puede plantear eso, porque la situación de caos, la situación de miedo, la situación de colapso mental es de tal magnitud que impide perderse el presente. Porque cuando tú no tienes las necesidades básicas cubiertas, es cuando entras en pánico, entras en barrena. Y ya suficiente haces con sobrevivir, no con vivir, sino con sobrevivir. Pero aquí creo que de lo que se trata es de, entre todos, juntos y entre todos, cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. De eso se trata, de mejorar las condiciones de vida, tanto mental, ¿de acuerdo?, como las ordinarias de la vida diaria. Y de eso se trata, de que juntos y entre todos trabajemos para un sistema que mejore el interés general, que mejore la vivienda, que mejore el trabajo, que mejore las condiciones laborales, que salgan de esos 4 millones de personas de la indigencia extrema, de que estas personas que cuando llegamos aquí al programa están durmiendo en la calle, que es un verdadero circo, que en el siglo XXI tengas personas durmiendo en la calle como animales, como gatos o como perros. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué haces tú para mejorar eso? Y creo que las personas que estamos en nuestra posición tenemos la obligación moral de hacer algo por toda esa gente. No puede ser de otra manera. Mira, Sí, y yo, Dani, perdona que te contradiga en una cosa. Una de las cosas que hay que empezar a hacer es dejar de llamar privilegios a cosas que son derechos básicos. Bueno. Sí, porque tener salud es un privilegio. Tener salud no es un privilegio, tener salud es una suerte, es una lotería. Bueno, es una lotería, bueno, claro. pero es un privilegio. No, pero no es un privilegio porque sí, pero eso es una no cosa. No te lo da el Estado, no te lo da la vida. Estado, o sea, y tener salud, o sea, es una cosa que no depende de nadie, es una cosa que te pasa o no te pasa. Otra cosa es que tengas acceso a un sistema de salud. Eso tampoco es un privilegio, debería de ser un derecho de todos. Eso es distinto. Claro, es que eso es sí distinto. Es distinto. Eso sí es distinto. Eso sí que estoy de acuerdo pero contigo. Es que estamos en hablando, un sistema. Claro, pero es que estamos hablando. ¿Salud? Claro, pero es que estamos hablando de que, es que somos unos privilegiados porque tenemos un sistema educativo, somos unos privilegiados porque tenemos un sistema de salud, somos unos privilegiados. Oye, no, perdóname. Hombre, en comparación con nosotros lo somos. No, pero es que aquí está la trampa, en decir que es un privilegio, porque un privilegio es algo que no debería de existir, es una cosa que alguien tiene por cuestiones que no son puramente un mérito o porque son un derecho, es porque, bueno, pues un privilegio es tener un título nobiliario. Porque has nacido en determinado... Y ya está. Pero tener salud es un derecho al que deberíamos aspirar todos. Tenéis razón los La vida no te da derecho. Es que no hay contradicción, pero es que no hay contradicción. Es que no hay Pero estaremos de acuerdo que tenemos una vida privilegiada, claro, en relación a todo lo demás, y que tenemos nuestra suerte, disculpa, mucha suerte. La felicidad es cosa tuya. Totalmente. Yo aquí no voy a entrar. No. Tú sabrás cómo te lo montas, ¿de acuerdo? Para ser feliz. Yo ahí ya no voy a entrar. Totalmente de acuerdo. Hombre, pero que nosotros somos unos privilegiados y que podemos gozar, ¿de acuerdo?, el milagro de la vida. Eso cada totalmente. día, que estamos aquí respirando en condiciones de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Jolly, pues sí, yo me considero un privilegiado. Porque teniendo en cuenta todas las desgracias que tengo que ver cada día y asistiendo a unos panoramas humanos, ¿de acuerdo?, de familias que están en la indigencia, a los pies de los caballos, tetraplégicos. Totalmente. Entonces, pero a lo que yo me vengo a referir es la trampa del privilegio que estamos hablando. Sí, pero yo hablo de la consecuencia final. Yo hablo de la cuestión finalista, no del sistema que protege toda esa armonía. Tú me hablas del sistema, yo te hablo de nuestra condición finalista. Y nuestra condición finalista como personas es que los que estamos en esta mesa, reitero,
somos unos privilegiados. Bueno, de poquitos a poquitos me vais robando el programa. El último poquito. Nada, la realidad un poquito y nos... El hecho de tener salud sí que es un privilegio, pero también es un derecho el que te puedan educar sobre lo que tienes que hacer para tener salud, porque no todo el mundo va al gimnasio todos los días, no todo el mundo come correctamente, no todo el mundo se cuida para tener salud, ¿no? Entonces, creo que es un privilegio tener salud, pero que también te lo tienes que currar. O sea, que no es que te venga dado alegremente, ¿no? Así que... Sí. Bueno, antes de dar paso a nuestros invitados, que en primera persona nos hablarán de lo que está sucediendo en Irán, porque creo que tenemos que hablar con gente que lo habla en primera persona, igual que la semana pasada y la anterior hablábamos de Venezuela y decía, dejemos que hablen de Venezuela los venezolanos. Nosotros podemos dar nuestra opinión, podemos ver lo que apreciamos desde fuera, pero las cosas hay que vivirlas y sufrirlas, y no, sin ideología, sino con hechos, ¿no? Pero antes de darles paso a estos ciudadanos iraníes que vienen a dar su opinión en primera persona de lo que es su país, de lo que se vive, de lo que pueden ser la teocracia, puede ser la democracia, puede ser las diferentes maneras de vivir, pues antes de darles paso, quería comentar un momento antes de, porque ya seguramente nos enzarzaremos, porque es un programa de energía y pasión y nos enzarzamos porque somos así, y la vida se ha de vivir así, con pasión, con energía, con gente de verdad, con sensaciones de verdad. La ideología nos crean sensaciones y pensamientos artificiales para podernos separar, y nosotros estamos en contra de todo eso, que cada uno genere los suyos. Y tenemos esta mañana nuestra compañera Sandra Gali, que ha escrito un libro que versa sobre que son 10 cuentos. En el libro hay 9 y luego el 10 ya lo descubriremos, pero más que hablar del propio libro es el contenido sobre la comunicación, de cómo tenemos que ver ciertas cosas y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, hasta aquí en esta mesa están pasando cosas que tienen que ver con enagrama. Claro, bueno, al final todo tiene que ver con nuestro carácter. O sea, el libro que se titula Eras una vez, cuentos del 1 al 9, es un viaje al carácter a través del eneagrama. El eneagrama es una fascinante herramienta de autoconocimiento y al final, pues el conocimiento propio y de las otras personas sirve para entendernos mejor. Entonces, yo me comunico con el mundo y con las circunstancias que suceden de una manera determinada porque tengo unos ingredientes en mi caracterólogo, en mi carácter. Y la persona que está enfrente de mí en mi conversación lo hará de otra manera. Entonces, que yo vea y entienda su naturaleza me permitirá entender mejor con él. Pero también me permitirá aplicar lo que para mí es fundamental en esta vida y sobre todo como educamos a nuestros hijos también, que es el pensamiento crítico, ¿no? Observar, y ya que estamos en una mesa donde observamos los políticos, observarlos desde un lugar, lo que decía antes, detrás del discurso. O sea, ¿qué hace, por ejemplo, qué sucede en el teatro del poder, ¿no? Al final están manipulando lo que llamamos la conciencia del ciudadano y vemos a un señor estupendo que se llama Pedro Sánchez, que en el eneagrama sería un número 3, que es el triunfador, pero ¿cómo lo hace? Pues constantemente busca aprobación. Su sonrisa muy medida, ese ligero inclinar de la cabeza, es todo muy calculado, está totalmente necesitando la aprobación para su triunfo. Luego está Trump, que a mí me encanta. Yo hice el trabajo de final de mi máster de sinergología. Lo hice sobre Trump porque me parece un tío fascinante en su manera de relacionarse. Es un 8, el desafiador. Normalmente son psicópatas, pero también puede ser un gran protector. No sé si este señor sabrá hacer el tránsito. Siempre utiliza mucho las manos, lo dudo, lo dudo, no lo va a hacer. Pero es un desafiador y consigue lo que quiere a través del desafío. Y los que estamos enfrente caemos en la trampa. Entonces, ¿por qué caemos? Porque le damos la autoridad por la forma en la que se comunica. Pero si quitas la forma, puedes tener esa información que hay detrás. ¿Y cómo se hace? Pues observando con pensamiento crítico. Hay muchos. Zelensky es un 7, es un tío que busca la libertad y la esperanza, está comprometido, tiene una sonrisa moderada, sus gestos son muy presentes, abierto de pecho. Bueno, yo creo que hay que observar lo que hay detrás de las palabras. Y este es un pequeño libro que, además de tener los cuentos para entender cada una de las eneatipos, pues hay también un glosario, bueno, como una manera de entender las otras formas de comunicarse, ¿no? Daniel es muy vehemente y esto le hace, pues, vincularse mucho con los gestos y tal. Hay personas más emocionales que nos tocamos el pecho cuando hablamos y nos conectamos de esta manera. Bueno, yo creo que cualquier información sobre cómo la otra persona está viviendo esa circunstancia puede ser útil. ¿Y qué significa ser, cuando has dicho vehemente? Que defiendes lo que estás diciendo
viviendo con cuerpo, emoción, de forma coherente. O sea, Esta que palabra estoy usa- alineado. Absolutamente. Jolín, Sandrita, la vida es maravillosa. Lo es. Nuestro amigo Pau Rico usa mucho esa palabra, vehemente, pero la usa en otro sentido. Bueno, no, vehemente al final es poner toda tu energía en lo que estás diciendo, y no solo en las palabras, sino también en la presencia y en los gestos. Pues que Está sepáis muy los que bien. estáis en la mesa que con Sandra gracias, seréis cariño. analizados todos. No es verdad. No es Sí, verdad. sí, no digas. Ya hemos sido analizados. Ya ha sido analizados nada más entrar. Pero bueno, será una gran contertulia porque nos aportará información sobre los personajes. Mira, me acaba de que entrar un hablamos aquí. WhatsApp de un amigo Sí, mío por favor. que nos ha dicho que lamenta mucho comunicar que la persona que ha fallecido en el accidente de Yelida era su hijo. Hostia. El becario en este momento me ha entrado un Descanse WhatsApp en ahora paz. mismo. Y lo siento muchísimo. Pues otra Una víctima familia más sevillana. de la dejadez de las infraestructuras. A veces no tiene nada que ver, ese destino fatal. Pero evidentemente tenemos que procurar tener menos destino fatal y poder velar por la seguridad de todos. La verdad es que esa es la verdadera responsabilidad. Que hagan todo lo que puedan y si pasa, que pasa, pero que no sea por dejadez. Bueno, vamos a recibir a estos... Sí, vamos a hacer una entrada para dos testimonios que nos hablarán de lo que se sufre y se vive en Irán en primera persona, más allá de las ideologías, sino de las realidades, de la convivencia. Daniel se nos va, Daniel Beguería, perdona, que estoy pensando yo en los cocineros vascos. Daniel Beguería se puso música que nos va a entrar ahora mismo, ahora nos los presentarán, por favor. Por favor. Hola. Hola, buenos días. Por favor, bienvenidos. Ahora les presentaremos. Bueno, pues vamos a seguir el programa y como hacíamos la semana pasada en primer testimonio con un ciudadano venezolano, queremos hacerlo también con dos ciudadanos llenaris. Bienvenidos. Bienvenidos. En este programa pueden hablar con total libertad. Somos un programa libre. Sabemos que los vikingos no hacen nada en Barcelona, no tiene que ver con nuestra cultura, pero sí tenemos algo en común, que es la energía, la pasión y la fuerza para poner las cosas claras. Acérquese un poquito al micro y si quieren ponerse los auriculares. Tenemos a Said y a Negum, ciudadanos iraní. ¿Sí? Negui. Bueno, Que se disculpe. acerque al micro. Un poquito, Acercarse acérquese al al micro, micro. por favor. Ahora. Correcto. Usted hace al micro. Exacto, perfecto. Ellos están aquí porque nuestro compañero Ramón, al cual le cederé también mi micro para hacer conjuntamente la entrevista, les ha traído aquí porque en este programa queremos hablar de realidades, no lo que vemos por la tele, sino de lo que se sufre a la gente allí. Por desgracia tenemos unos políticos y una gente que nos dice que ustedes pueden hacer lo que quieren en su país y creo que no es así. Creo que no es así. Creo que respetando a quién rezamos y lo que hacemos, que nos tenemos que respetar todos, es la base de la convivencia a nivel mundial. Hay gente que nos quiere tener bajo el yugo, bajo sus directrices teocráticas o ideológicas, y aquí nos dicen que hay gente que está a favor, pero aquí no estamos a favor, que estamos en la libertad de las personas, que hombres y mujeres hagan lo que tengan que hacer con dignidad. Entonces, bienvenidos a esta mesa, bienvenidos y gracias por darnos su opinión. Ramón, te dejo la alternativa, ya que son conocidos tuyos. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a Neguín por acompañarnos. Queríamos conocer primero de vuestra propia mano cómo ha cambiado Irán desde que los ayatolás pues, están en el poder. ¿Cómo ha cambiado vuestro país? El cambio es tan grande, es como... Hemos muerto. Yo personalmente he dejado el país, he salido con una maleta pequeña, toda mi vida ahí dentro. Todas las cosas que podía, todos los recuerdos. Pero creo que he traído un cadáver que lo han matado, un cadáver que había vivido una vida digna, como cualquier otro país que la gente ahora en Europa están viviendo. Pues mis padres, nuestros abuelos, habían luchado por unos derechos. Habían
un país sin universidad, sin libertades, sin hospitales, sin ejército. Después de la dinastía Qajar a la dinastía Pahlaví, y habíamos avanzado como 200 años y habíamos llegado a todas las libertades, especialmente las mujeres. Hemos tenido el derecho de voto antes de suizos, hemos tenido mujeres llegando a ser ministros. La primera ministra de Educación era una mujer que este régimen, llegando a la primera semana, lo metieron dentro de un saco, lo fusilaron, no ha muerto, ha caído, pero otra vez lo fusilaron, lo mataron. Habíamos llegado, la clase media había crecido y el país estaba en el mejor punto que podía llegar. Estábamos orgullosos de llegar a lo que habíamos llegado. Habíamos luchado. La lucha de mujeres ya tenía la historia de 150 años, no era una cosa nueva, porque hoy en día hablan de mujer, vida, libertad. Eso no quiere decir que algunas mujeres me preguntan, ¡ay, qué bien, habéis venido aquí! Ya veis las cosas modernas. Digo, no, señora, no es así. Hemos tenido derechos que lo hemos perdido y otra vez queremos tenerlas. Sí, pues hemos llegado desde la cima hasta el cero. Todos los derechos perdidos, derecho de vestir, derecho de hablar. No, solamente no hablo de mujeres. El conjunto de la sociedad ha perdido la vida, una vida digna. Vosotros ya conocéis la Inquisición cristiana. Pues vais hacia atrás, estamos en la Inquisición islámica en Irán. Absolutamente. Y esto, claro, uno se pregunta, ¿no? Un país llega a unas cotas de desarrollo como las que acabáis de contar y se hace difícil, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que de repente pues un movimiento extremista del Islam junto con una influencia, digamos, del comunismo se alíen para instaurar un régimen que es a todas luces un régimen del terror? Ahora ya ni sus defensores, digamos, que pasaban por decir, no, si en Irán todo funciona muy bien, ahora ya incluso los defensores que tenemos aquí se tienen que esconder del ridículo, ¿no? ¿Cómo describís vosotros esa transición de un país tan avanzado, un país que pasa por delante de Suiza a la hora pues de constituir una democracia plena y de incluso llevar a las mujeres a las cotas de poder más absolutas, a una regresión tan bestial? ¿Vosotros cómo lo veis eso posible? ¿Por qué pasa en Irán? Tenemos que mirar geopolítica del país. Estamos en Oriente Medio con reserva de petróleo y gas. Segundo país de reserva en gas y 4 países de reserva en petróleo. Y además, cuando volvemos hace 47, 50 años atrás, tenía frontera de Unión Soviética, la cuna del comunismo. Aquí tenían que hacer una mura verde contra el comunismo hacia Europa. ¿Dónde estaban? Afganistán y Irán. Lo que vimos que pasó en Afganistán, lo que pasó en Irán, decidieron en conferencia de 7G en Guadalajara. Ahí decidieron que tienen que hacer algo. Por eso hace unos años atrás también petróleo ha sido un precio demasiado alto, que llegó hasta $200. Aquel momento me parece de $2, $3, llegó los años 74 sí. A $45 cada barril. Si calculamos ahora, podría llegar hasta $300, $400. Para frenar estas empresas petrolíferas, tenían que hacer algo. Después, políticamente, también frenar el comunismo. Y así, ¿qué tenían que hacer? Siempre para achacar un pueblo, tienen que hacer con religión, lo que pueden acabar. Aquí han elegido a Khomeini, que hacía 15 años había aislado en Irak, que tampoco en Irán gente joven conocían, pero publicidad que hacían desde cuna de democracia, Francia, que han hecho todo, han arreglado todo, han decidido ahí. Por eso, Khomeini cuando llegó ahí, primero que ha hecho, tenía que respetar lo que ha quedado con Occidente. Porque yo me acuerdo que aquel entonces el exministro de Justicia de Estados Unidos tenía entrevistas, reuniones con asesores de Khomeini, que Khomeini no era nadie,
unos, para nosotros, izquierdistas de aquel entonces contra Shah de Persia, que solo ellos quieren luchar de lo que no tienen ellos, no para el pueblo. Pues así hablaban y dieron luz verde a Khomeini y sus asesores. Cuando llegó Khomeini, no conocía al país. Cuando le preguntan, ¿cómo sientes? Dice, nada. ¿Cómo puede ser una persona 15 años lejos de su país, cuando llega al país, no siente nada de su país? No tiene ningún sentimiento. No tenía ningún sentimiento. Que yo, cuando hablan conmigo, que yo solamente duermo. No se preocupe, no se preocupe. Queríamos también preguntarles, porque claro, al final el día a día nos golpea, las informaciones que nos llegan son tremendas. Luego les preguntaremos cómo podemos ayudar, porque al final... Sí, adelante. Yo, por ejemplo, cuando levanto por la mañana, única ilusión que tengo, volver a mi país. 42 años que no he podido. Mi ilusión es que llegar a Irán, por lo menos poner flores en tumba de mis padres. ¿No veis? Permítame, porque cuando desde Occidente o desde Europa vemos a países que están lejos de nosotros, a países regidos por teocracias, por países islámicos, nos entra miedo de ese Islam radical, que ustedes también han sido víctimas de eso. Sí. Pero cuando veo a la gente de esos países como ustedes, veo que la convivencia en el planeta, en el mundo, es posible, y que más allá de las religiones y más allá de las ideologías, nos podemos sentar y hablar cada uno de nosotros, de nuestros países, de nuestras familias, de nuestros antecesores, de lo que nos da sentido. Sí, sí. Y entonces, cuando la palabra y el sentimiento versa, vemos que la convivencia es posible, que es la política, los intereses económicos, el petróleo, el gas, la lucha por los recursos, los que nos está separando las civilizaciones y las culturas. Yo a ustedes no les veo como unos enemigos, yo les veo como unos amigos, con gente que tiene los mismos sentimientos que nosotros. Recemos a quien recemos. Sí, es que la religión no debe hacer barreras entre las naciones, entre la gente del mundo, entre padre y madre. Es que hay familias que están, en la misma familia están en dos bandos. Pero eso no es la cuestión de Irán. En Irán, 99% de las personas puede ser que, como vosotros, dicen que somos musulmanes, pero no son practicantes. Y gracias a este régimen, se acabará esto para siempre. Aún menos. Esto se acabará. Mis abuelos que se murieron sin que yo las veo hace unos años, porque no eran muy religiosas, pero igualmente nos dijeron, mira, ya no creemos en nada. Es que ya nadie cree en nada. Lo que han visto de la religión verdaderamente es lo que están vendiendo, porque todo lo que están haciendo está al nombre de la religión. Entonces, lo han matado. Si hemos conseguido algo positivo de toda la barbarie que nos ha pasado, es porque la gente, especialmente ellos, pensaban que la generación nueva que ha nacido después de la revolución van a estar abajo de su yugo y escuchando lo que ellos dicen. Pero absolutamente 100% es al revés. Son unos jóvenes con estudios muy altos, unos jóvenes, es que ellos no pensaron que estamos en la era de informática. La información y la vida está en el aire. Es que te da bofetada las informaciones. ¿Quién no quiere saber? Es que no quiere. Pero existe. Estas jóvenes tan modernas, estas jóvenes que no las han dejado, especialmente la de izquierda, no dejaron que ellos sepan nada de 100 años de la historia de Irán. Los últimos 100 años es cuando hemos levantado. Hemos llegado a un bienestar, hemos llegado a la democracia que pensamos. Yo no digo que todo era perfecto. Aquí tampoco todo es perfecto. No. Yo ahora pienso que después de 50 años estoy viviendo lo que vivía. Estoy viviendo lo que vivía. Aquel entonces también había partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de paniranismo, no sé qué. Y bueno, pues yo estoy viviendo la historia 2 veces. Aquí también hay gente que duerme en la calle.
Aquí hay gente que también no puede hablar de la política, verdaderamente política que está ocurriendo en España. El señor Sánchez, ¿a quién va a contestar los errores que están haciendo? ¿Cuál es su programa hacia exterior? Nunca el pueblo español pregunta, señor Sánchez, te voy a votar, pero quiero saber, ¿por qué vendes armas a Irán? ¿Por qué compras petróleo? ¿Por qué vendes cosas a un país que tú sabes que cada día, cada 6 horas y ahora cada 3 horas están fusilando a una persona? ¿Cuál es tu doctrina sobre estas relaciones? Pero veo que la gente no puede preguntar porque nadie le va a contestar. Entonces, habéis llegado a los 50 años pasados que éramos nosotros. O sea que se ha impuesto la condición humana. Es decir, todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Todo es mentira. Ha dicho usted algo que es absolutamente increíble, que el 99% de la gente de Irán ha dejado de creer. Ya. Se ha impuesto la condición humana, aquí y en cualquier parte del mundo. Y Sí, todo sí. es mentira. Todo es mentira. Y cuando volvemos a 100 años atrás, ¿qué sabíamos de países comunistas? Ideología comunismo que existía antes. No sabía nada. Cuando cae Muro de Berlín, sabemos qué pasaba en países comunistas. Pero hoy en día sabemos a través de redes sociales lo que está pasando en el país. Y cuando llegaron los ayatolás al poder, estaba prohibido poner nombre de origen persa. Digamos, Negin o su abuela ponían nombres, nuestros padres tenían nombres de origen persa, pero cuando llegan al poder no podían poner nombre de origen persa. Después de 20 años luchando, jóvenes ya ahora pueden hacer. Si encuentran ahí, por ejemplo, abuelas, madres tienen nombres de origen persa, pero los jóvenes nombres de religión. Nombres árabes. Sí, pero esto ponen en el libro de la familia, pero fuera les llaman con el nombre persa. Es que también hay una cosa positiva en que cuando tú llegas a la modernidad que hemos llegado nosotros y llegaron los españoles, a veces olvidamos nuestros pasados, nuestra cultura. Aceptamos cualquier cultura que nos llega de fuera, hasta el idioma se cambia. Tú usas unas frases, unas palabras que no es tuyo, porque te llegan. El idioma es un concepto mental vivo que constantemente cambia, como la vida cambia. Pues los jóvenes ya han vuelto hacia los orígenes. Yo aquí a veces pregunto a muchos jóvenes, porque tengo un trabajo que estoy con jóvenes. ¿Has leído Don Quijote? A 90% de los jóvenes, no. ¿Qué es eso? Es que me aburre. Y le digo, ¿sabes que hace 100 años Irán era el primer país que han traducido el Don Quijote? Y hace unos años hemos hecho la aniversario de 100 años. Y yo, en universidad, lo he leído en inglés porque era uno de mis trabajos de la universidad. Luego llegué aquí, estaba ansiosa de leerlo otra vez en castellano y lo he leído 2 veces. Digo, es que la gente, cuando hay necesidad, vuelve hacia sus orígenes y su cultura. Ahora los jóvenes de Irán llegaron, ya saben que hace 2500 años, ¿qué estaba pasando en el país? Aquel entonces, al pueblo judío, el único país que los dejó entrar era Persia. Entonces hay una comunicación, hay una unión que no lo puedes. Entonces viene un régimen y toda la mañana hasta la noche pide muerte de los judíos, pide muerte a los americanos, pide muerte a los cristianos. Todos los cristianos, el cristianismo en el Islam está aceptada, pero con este régimen tampoco está aceptada. Ellos dicen, todos los que tienen libro está aceptado. Entonces, ¿cuál es? No hay ningún principio con este régimen. Todo es muerte. Odio. Y es odio. Separación. Odio. Separación. Pues muchísimas gracias. No tenemos más tiempo porque ahora a las 10 tenemos que acabar el programa. Ojalá que puedan venir de nuevo, ¿no, Isidro? Y podamos seguir charlando. Perdonar, pero es que en la radio, en los medios de comunicación, el tiempo apremia. Sí. Said, Negin, yo solo pido una cosa a Dios, al tuyo, al mío, al que sea, es que podáis volver algún día a vuestro país.
de verdad. Bueno, eso de todo esperamos. corazón. Que la vida os dé ese regalo, que podáis volver a encontrarnos con vuestras familias. Podemos volver y que y lo que están queden vivos para que les podamos ver. Y que la juzgar. gente... Tenemos Exacto. que juzgarlo porque la última batalla, digamos, yo llamo batalla, la gente con la voz libertad han matado más de 30.000 que dicen en las calles de Irán huele sangre, la gente pisando sangre. Solo Sí. dicen libertad. El mundo occidente, organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas, todos están callados ante masacre del régimen. ¿Por qué? El pueblo viene por preguntar ¿por qué? ¿Por qué? Que esta semana Unión Europea no ha querido condenar a ayatollas, no ha querido poner el guardia revolucionarios, que es el primer cáncer del pueblo, del mundo entero, no ha querido poner en la lista de terroristas. ¿Qué diferencia? ¿Qué hay diferencia entre sangre, pueblo iraní, otros pueblos que la gente, los izquierdistas para mí, que salían a la calle para decir, para defender? Eso no es genocidio. En 3 días, cortando todas las redes sociales, matan a 40.000 personas. Pues yo voy a dejar un mensaje en el aire. Esa izquierda moderna, esa izquierda falsa que defiende los derechos humanos, solo defiende los que le interesan a ellos, porque en Irán está muriendo gente y a ustedes no les está defendiendo nadie. Nadie. O sea que empecemos a tomar cartas en el asunto, porque al final nosotros damos muchas explicaciones a los políticos y tenemos que empezar a pedir explicaciones nosotros a ellos. Sí. Vivamos en paz, no por las guerras. Gracias por venir, Gonzalo. Es una mañana muy especial. Gracias. Con lo de Irán, con lo de Venezuela y sobre todo lo que hemos vivido este fin de semana y estamos viviendo con el tren de Adamuz. Daniel, gracias por estar aquí. Y señores, muy en gracias. Común, muy en común lo que tenemos con Venezuela. Gracias por su testimonio, pero déjenme que les diga que no están solos, que somos la resistencia y que les vamos a acompañar. Venezolanos. También, Sí, también sí, el sí, pueblo sí. venezolano Sí, y sí, todos sí. los pueblos que están Es que sufriendo en el estamos mundo. mismo barco, Sí. Pero estamos mismo barco. Ahmadinejad. ahora. Sandra, muchas Por gracias. eso somos la resistencia. Eso. Sandra, muchas gracias. Said, Neguín, de todo corazón. Pati, si quieres decirles algo para despedirles, yo creo que... Nada, es que me gustaría darles un abrazo, pero eso no se oye por la radio. Pero cuando yo veo gente así, creo en la humanidad, creo que los pueblos podemos ser libres y a través del amor seremos libres. Depende de nosotros. Ramón, gracias por traernos a estas personas tan sensacionales y con este testimonio en primera persona, y dejemos de hablar de los países que no conocemos y empecemos a hablar del nuestro, que lo desconocemos, y hablemos con conocimiento de causa, y sobre todo eso es respeto. A la gente de Ademuz, un abrazo muy grande. A los que iban en el tren, un beso al cielo y esperemos que se haga justicia. Amén. Feliz semana.